Vamos a orar. Padre, queremos alabar y glorificar tu nombre en esta mañana hermosa que nos permites tener. Que realmente tu gracia es incomparable. Tu amor nos has mostrado que desde la eternidad y hasta la eternidad tú sigues siendo Dios y tú amas a tu pueblo con un amor entrañable, un amor incalculable, un amor que nunca cambia. Y al poder hacerlo en esta mañana como lo hemos hecho, estamos viendo tu presencia en cada una de nuestras vidas. Es de mucho gozo, Señor, poder alabarte como lo hacemos cada vez que podemos estar juntos. Al poder cantarte con la intención fiel de alabar y glorificar tu nombre. Y eso trae contentamiento a nuestras vidas y eso solamente viene de parte de ti. Y de esa misma manera como te hemos cantado, Señor, queremos en este momento ahora acercarnos a tu palabra, de la cual tú dices que siempre que nos acerquemos a ella vamos a encontrar fuerza para el oportuno socorro, y ella es la que nos hace ver tu grandeza. Permítenos, oh Dios, seguir contemplando tu hermosura, así como lo hemos hecho a través de estos cánticos que nos hacen reconocer quién tú eres y tu gran sacrificio para con nosotros. Gracias por este hermoso momento que nos estás brindando, de poder entender que estamos a tu lado, que estamos viendo tu hermosura, que estamos contemplando las cosas que tú has hecho para que nosotros nos deleitemos en ella. Y en esta mañana estamos mucho más que regocijados de estar delante de ti, de poder hacerlo como un cuerpo del cual tú dices que tú, Señor, estarás enviando bendición, y las bendiciones que estás dando son inmensas, pero a través de tu palabra tú también nos hará entender la gratitud que hemos de tener hacia ti. Bendice tu palabra que vamos a ver ahora y permite que ella nos haga recordar tus grandes maravillas, que ella nos eleven hasta tu presencia, y que cada hombre y cada mujer que está en este lugar y que nos está mirando a través de las pantallas, que pueda entender que es tu palabra la que va a transformar nuestras vidas para gloria y honra tuya. Bendice este tiempo, Señor, y permite que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón lleguen hasta ti y sean las que estén surtiendo el efecto para la cual tú la has enviado en cada una de las vidas que en esta mañana estarán expuestos a tu palabra. Gracias, oh Dios, porque la manera como nos bendice nos hace ver tu grandeza. Hazlo ahora, Señor, a través de tu palabra. Utilizas al que está delante de ti como el siervo tuyo, como el hombre el cual tú has dispuesto para que hoy esté en este lugar y pueda expresar tu palabra conforme ella es. Y eso solamente puede venir a través de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermanos. Qué bueno que al venir en esta mañana nosotros podemos contemplar la hermosura del Señor, al poder estar todos juntos y poder saber hacia dónde Dios nos está guiando y cuáles cosas Dios hace cada día en nuestras vidas. Y nosotros la podemos traer a nosotros hoy al poder ver la palabra de Dios, cómo ella nos va mostrando, y lo vamos a ver a través de ella, las cosas que Dios ha hecho desde el principio por su pueblo especial, su pueblo escogido. Y nosotros somos parte de ese pueblo hoy. Al poder ver toda la manera como Dios utiliza las canciones, y esas canciones nos llevan hasta la presencia de Dios, pero esas canciones tienen un objetivo.
no son canciones que se eligen al azar, sino que son canciones que van dirigidas a lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar cada vez que podemos estar en este lugar. Y yo creo que una de las bendiciones que Dios nos da como iglesia es poder disfrutar estos momentos donde es la palabra de Dios la que mora en nuestras vidas. Y esa palabra, ese contentamiento de poder estar en Él, es lo que nos hace llegar a este lugar y poder olvidarnos un poco del mundo exterior, de las cosas que allá afuera están y de las cosas que podemos traer aquí y que el mismo Señor nos hace liberarnos de ellas, porque así le hemos estado cantando. Hemos cantado de sus bondades, hemos cantado de su gracia y hemos cantado de su fidelidad, y Él sigue siendo fiel porque Él es Dios. Y eso nosotros lo vamos a ver a través de un salmo, que los salmos son los que han sido denominados como esa bendición de dar aleluya al Señor, de cantar al Señor, de nosotros poder verlos a ellos como el espacio más grande que está expresado en la Biblia. El libro más grande que tiene la Biblia son los salmos, y son cánticos, son ese deleite que el pueblo de Dios tuvo para adorar al Señor en esa intervención que el Señor tuvo con ellos, sacándolo de la esclavitud, llevándolo al exilio y liberando sus vidas para que su nombre sea exaltado. Entonces nosotros a través de los salmos podemos ver la gracia de Dios. Los salmos de manera especial son nombrados como esa alabanza, como ese cántico, como esa gratitud que el pueblo siempre mostró a Dios, y ha sido denominado como el salmo de los himnos. O sea que cada vez que podemos estar en un salmo, estamos pensando de la manera como podemos alabar al Señor por sus grandes proezas, y eso lo vamos a estar viendo en el desarrollo del salmo. Algo interesante para hablar de los salmos: los salmos son divididos en una estructura de 5 unidades de libro que están divididos los salmos del 1 al 41 en un primer libro, en un segundo libro del 42 al 72, en un tercer libro del 73 al 89, en un cuarto libro del 90 al 106, y ahí termina ese cuarto libro, y nosotros estaremos viendo en esta mañana el Salmo 106, algunos versos de ellos que nos harán reflejar el amor de Cristo, el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo en nosotros. Y un quinto libro es los salmos que van del 107 al 150. Si podemos ver, este libro no tiene un solo autor, sino que tiene varios autores, pero dentro de los autores más conocidos en ellos está el salmista David, que escribió alrededor de 75 salmos. Y ese es el hombre que Dios llamó un hombre conforme a su corazón, un hombre que era un especialista en lo que era la alabanza al Señor a través de los instrumentos. Y un segundo de ellos, que es el que más tiene, son los salmos de Asaf, que son unos 12 salmos, y está el salmo como que es el que más la gente le llama la atención, que es el Salmo 90, que fue escrito por Moisés. Pero miren, en esos 150 salmos hay alrededor de 48 salmos que son anónimos, que no están detallados quién lo escribió. Y el Salmo 106, del cual vamos a hablar en esta mañana, es uno de ellos. Y eso tiene la intención de reconocer que es el mismo Dios quien está hablando. Hay algunas referencias que se dice de que el Salmo 106 lo escribió un siervo que estaba muy agradecido de las cosas que Dios había hecho en él y cómo trajo a su mente la recordación de las cosas que tenía que hacer delante de Dios. Entonces yo quiero que vayamos al Salmo 106 y estaremos viendo de este salmo los versículos del 1 al 5. Y luego le voy a explicar por qué del 1 al 5. Vaya conmigo al Salmo 106, en los versículos del 1 al 5. Las diferentes versiones de la Biblia tienen diferentes títulos.
la Biblia que nosotros estamos estudiando en la iglesia tiene como la rebeldía de Israel y la liberación del Señor. Otros hablan que es la historia del pueblo de Israel. Otros hablan del amor de Dios por su pueblo Israel. Pero nosotros lo vamos a ver en esta mañana en una manera de que nosotros tenemos que entender que toda la Biblia tiene un significado. Un significado tiene toda la Biblia. Lo que ella tiene de sí misma son diferentes aplicaciones que nosotros podemos hacer a nuestras vidas al ver cómo Dios fue trabajando a través de ella. Leamos el Salmo 106. Inicia diciendo: aleluya, den gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar toda su alabanza? Bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Señor, en tu bondad hacia tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea la prosperidad de tus escogidos, para que me regocije en la alegría de tu nación, para que me gloríe en tu heredad. Este salmo, como les decía, es un salmo que inicia con una solicitud de todos, y ese todos es su pueblo. Tu pueblo, Señor, está haciendo una solicitud de que den gracias al Señor, que lo exalten por lo que Él ha hecho, porque en alabanza expresen su gloria, su poder por siempre. Y algo interesante de este salmo es que él inicia con esa palabra que identifica el libro de los Salmos. Aleluya. Eso es todo el libro de los Salmos. Esto tiene algo interesante en comenzar con ese aleluya. Si pueden ver el salmo completo, así mismo él termina. Pero miren lo interesante que el Salmo 105 termina con esa misma palabra, aleluya. Y hay una interacción entre un salmo y otro, a diferencia de que el Salmo 105 está hablando de los dones que Dios le había dado, y ellos daban gracias a Dios por esos dones que le había dado. Pero el Salmo 106 alaba la gran misericordia de Dios para con un pueblo, su pueblo Israel, que mostró mucha rebeldía y muchas ingratitudes, pero estaban alabando al Dios. Este siervo del cual se describe, que escribe el Salmo 106, está alabando a Dios, y en ese primer verso dice por qué está alabando a Dios. Y él dice en una misma oración: den gracias al Señor, como lo dice también al final en el Salmo 150, y aquí se repite una vez más la historia de Israel. Se dicen algunos escritores que el libro de los Salmos es la historia de Israel, pero lo cierto es que ahí está Cristo a través de nuestro Señor Padre Dios obrando en su pueblo para salvarlo, para liberarlo. Por siglos el Salmo 106 sirvió para recordarles a los israelitas que Dios era, es y será fiel a través de los tiempos, y esto será mucho más evidente cuando todo su pueblo esté reinando eternamente con Él. Podremos reconocer que Él es fiel. Aquí en la tierra reconocemos que Él es fiel, pero necesitamos que Dios venga en nuestro auxilio. Estamos siempre necesitados de ese auxilio que el Señor nos da. A diferencia de otros salmos, este no enuncia acontecimientos negativos, sino que siempre está constantemente dando gracias a Dios por sus proezas, por sus hechos, y vamos a ir desarrollando a medida vayamos avanzando en él. Por esto se puede determinar que el salmista consideraba
que el agradecimiento es la principal forma de observar los milagros de Dios, que día tras día son dignos de alabanza y de adoración. Amén. Esa es más o menos la introducción que damos de este salmo. Y Spurgeon hace un resumen bien interesante de estos primeros 5 versículos que acabamos de ver. Y él dice que en este salmo la historia de Israel se escribe aquí con el objetivo de mostrar el pecado humano. La misericordia de Dios se refleja a través de ese caminar de nosotros con nuestras infidelidades, con nuestras necesidades. Dios tiene que venir y rescatarnos. Entonces, por eso lo vemos así. Entonces, en su contexto histórico, el Salmo 106 es la historia de ese pueblo que al salir de Egipto hasta el cautiverio en Babilonia, en cánticos, ellos recordaban cuán gran misericordia Dios había tenido con ellos. Y por eso el salmista aquí dice, aleluya. Para que la gloria de Dios sea conocida, tiene que venir en esa necesidad de nuestra infidelidad. Para que sin pecado no hay salvación. Para que haya salvación, Cristo limpió nuestro pecado, vino su gracia a través de su Hijo Jesucristo, y ahí está la gracia de nuestro Señor. Ya le enumeraba de quién había escrito el Salmo, y un análisis breve del Salmo completamente que se puede desarrollar dividiéndolo de esta manera. En los primeros 5 versículos, que son lo que vamos a ver en esta mañana, dice que es una exhortación en alabanza, en gratitud. Es una reflexión en la rebelión, de su rebelión, en los versículos del 6 al 46, y eso es a modo de confesión. Y en los versos del 47 y 48 es una plegaria por salvación en oración. Nosotros vemos que este salmo nos va a ayudar a poder entender una idea principal de este salmo, pero también de ver cuál es el tema al que él apunta con nosotros hoy. El tema que apunta este salmo es que demos gracias a Dios. Y de eso que hemos cantado esta mañana. Pero lo cantamos, se nos olvida, pero es la palabra de Dios la que nos hace ver que debemos dar gracias al Señor. Hay un escritor que habla de que hay una diferencia, de que a partir del versículo 5, en los primeros 5 versículos, este salmo hace una diferencia que pudiera no coordinar una con la otra. Pero si vemos, al ver los 5 versículos que acabamos de leer, después de esos 5 versículos hay un cambio. Hay una expresión en los salmos que se utiliza mucho, que aquí no está, y es el término Selah, que es una especie de pausa que se hace cuando se está hablando en los salmos, pero eso no está aquí. Esa palabra Selah aparece en todo el libro de los salmos, en unos 40 salmos, unas 71 veces, y es la manera de cómo Dios habla a su pueblo. Y en Habacuc aparece unas 3 veces, para indicar que hay una parada, y por eso estamos haciendo esta parada en estos primeros 5 versículos, donde estamos haciendo una reflexión de la manera como en gratitud nosotros vemos lo que Dios ha hecho por su pueblo. O sea que, ¿a qué nos lleva esto? Nuestra idea principal de este texto es que un recuerdo gozoso de la misericordia y bondad de Dios nos guiará a gloriarnos en Él. Siempre que lo podamos recordar con gozo, nos vamos a gloriar en su poder. Ahora, viendo el texto de estos versos del 1 al 5, surge una pregunta. ¿Por qué debemos dar gracias? Regularmente nosotros damos gracias porque recibimos una casa, ¿verdad? Damos gracias porque recibimos un carro. Damos gracias porque nos llega nuestro bebé. Damos gracias porque nuestro familiar ha sido sanado de una enfermedad. Pero el pueblo de Dios, ¿por qué está dando gracias?
¿Y por qué nosotros debemos dar gracias? No quiere decir que lo que yo enumeré usted no debe dar gracias por ello. Pero si usted ve, esa gracia que usted está dando es por una provisión que usted ha recibido. A lo que nos está llamando este salmo es que el pueblo de Dios daba gracia por los hechos que él había hecho para con su pueblo, por cómo los había librado. Y vamos a ver por qué debemos dar gracias. Y en base a este texto que acabamos de ver, hay 3 razones por las cuales debemos dar gracias. 3 razones. Y en esa estaremos basando el texto de esta mañana. Número 1, debemos dar gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, como lo vemos ahí en el versículo 1. Número 2, debemos dar gracias a Dios por sus poderosas obras. Y eso lo vamos a ver en los versos 2 y 3. Y número 3, debemos dar gracias a Dios por su salvación. Y eso lo vamos a ver en los versos 4 y 5. Así que vayamos a nuestra Biblia. Nosotros vamos a ver ahí la perpetuidad que es para siempre y su misericordia que es su favor hacia nosotros. Dios es eternamente misericordioso. Veámoslo ahí en el versículo 1. Aleluya, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Misericordia es gracia. Es diferente a la gracia de que nosotros damos gracia. La misericordia de Dios es el don inmerecido de lo que Él hace por nosotros. Esa misericordia nos lleva a esa invitación de alabanza que el salmista está pidiendo a su pueblo Israel. Den gracias, den gracias. Los salmos, en varios salmos, usted va a ver esa expresión. Si usted va al mismo Salmo 105, al Salmo 106, usted va a ver esa expresión, den gracias, den gracias. Y vamos a estar viendo por qué que debemos dar gracias a Dios. Porque para siempre es su misericordia. Y vamos a ver cómo el Señor, que nos hace ver que la palabra de Dios está cargada de esa gracia a su favor, cómo nosotros la podemos ver. Un primer punto que podemos ver ahí es en Primera de Crónicas, que es ahí donde nace esa gratitud del pueblo por Dios. En Primera de Crónicas capítulo 16, en los versículos 34 al 41, cuando David le trajeron el arca de Dios, él hizo fiesta y designó levitas para celebrar esa gran fiesta, para alabar al Dios de Israel. Y ahí en Primera Crónica, capítulo 16, versículos 34 y 38, el salmista le da un salmo que es el salmo llamado de acción de gracias, que es el Salmo 138. Y dice que es el favor de Dios por su pueblo. Y dice en el versículo 7 de Primera Crónicas que por primera vez David pone en manos de Asaf y sus parientes este salmo para dar gracias al Señor por lo que él había hecho. Aquí vemos la fuente principal y el motivo de esa acción de gracia. Dios le había dado a David la oportunidad de tener el arca de Dios y él había hecho fiesta. En Segunda de Crónicas, un poquito más adelante, Salomón, hijo de David, hace algo similar. Cuando Dios se le aparece en el capítulo 1, versículo 7, le dice el Señor a Salomón: pídeme lo que tú quieras que te dé. Y Salomón, teniendo todo, el Señor lo guía a pedir sabiduría y él comienza a hacer los preparativos para edificar el templo y trasladar el arca al templo. Y en el versículo 13 de Segunda de Crónicas, capítulo 5, dice: ciertamente Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esa gracia de lo que Dios está haciendo a través de su pueblo, a través de sus hijos. Lo sigue haciendo a través de David, lo hizo a través de Salomón y Él lo seguirá haciendo. El dar gracias es restaurar el culto
luego de edificar el altar de Dios, Esdras lo hace de esta manera. En Esdras capítulo 3 versículo 11 dice que ellos cantaban y alababan y daban gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Es ese amor de Dios que nunca cambia. Es su misericordia por la que tenemos que dar gracias. Y eso es a lo que apunta este versículo 1. En los salmos, esta misericordia de Dios es mencionada 31 veces. Y una vez en Jeremías capítulo 33 versículo 11, donde Dios, hablándole al pueblo a través de Jeremías para librar a su pueblo Israel, siempre Israel, ese es su pueblo. Y por segunda vez entonces en el versículo 11 le dice: den gracias al Señor de los ejércitos, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué tenemos que dar gracias? Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Por más difícil que veamos la situación, por más palitos que veamos, como la expresión de que me han caído todos los palitos. Por más palitos que veamos, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él cuidó de su pueblo y Él cuidará de nosotros también. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. El apóstol Pablo lo expresa a los corintios. Siempre en 1 Corintios capítulo 1 versículo 4. Siempre den gracias a Dios por la gracia que Dios le había sido dada en Cristo Jesús. Qué grande es el amor de Dios por el cual tenemos que dar gracias siempre. Los corintios, que no eran gente fáciles, estaban viviendo momentos bien difíciles. El apóstol Pablo lo llama santos del Señor, y a partir del versículo 10 y 11 de 1 Corintios 1 dice: he sido informado del problema que hay entre ustedes, pero sean unidos en un mismo sentir y parecer. En toda su carta, Pablo siempre está convocando a los creyentes de cada pueblo donde él va e instala a la iglesia. Le dice: siempre den gracias a Dios. El apóstol Pablo es un hombre que Dios utilizó después de la condición en la cual él tenía. Del apóstol Pablo es de quien escuchamos más gracias al Señor. Esta palabra de siempre dar gracias, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, esta palabra de dar gracias es mencionada unas 37 veces. De esas 37 veces del apóstol Pablo, 33 veces salieron para que sean palabras utilizadas por el pueblo al que Dios había llamado. De esas 4 que faltan, 2 fueron mencionadas a través de Lucas y del mismo Lucas en el libro de los Hechos. Dar gracias al Señor es alabar a Dios. Y en este versículo 1 es una súplica, ciertamente, porque el salmista estaba reconociendo porque Dios es bueno, porque se habían acordado de todo lo que habían pasado y a dónde Dios los había guiado. Ciertamente, porque para siempre ha sido su amor para con su pueblo. Y ese amor para con su pueblo lo conocemos como el Hesed, que es el pacto de Dios para con su pueblo de un amor eterno. El pacto de Dios para con su pueblo Israel, aún en medio de su infidelidad, Él será fiel, dice el Señor. Ese es su pacto. Enumerando Spurgeon una vez más, ¿cómo dice él de esto? Dice: dado que el hombre no deja de ser pecador, es una gran bendición que Jehová no deje de ser misericordioso. Qué grande maravilla, qué gran amor de ese Señor, de por qué debemos dar gracias. ¿Por qué damos gracias? Porque Dios es bueno. Porque para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. No hay mejor manera de que nosotros lo podamos expresar. El escritor reconoce esta grandeza de Dios y sus primeras palabras siempre fueron de alabanza. Nuestra actitud debe ser siempre la misma del salmista.
de alabanza continua a nuestro Dios. Estamos vivos en esta tierra hoy porque solamente la misericordia de Dios nos ha sostenido. Y por eso nosotros debemos dar gracias. Si Dios no nos paga de acuerdo a nuestras obras, si Dios nos pagara de acuerdo a nuestras obras, quizás muchos de nosotros no estaríamos aquí hoy, dentro de los cuales yo sería el primero. La misericordia de Dios nos abraza y nos lleva a esta gratitud a Dios. Porque Él es grande, por encima de los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad, lo dice el Salmo 108, versículo 4. Su misericordia y su bondad no son por un momento, ni dependen de nuestro estado de ánimo, como muchas veces tenemos, sino que es perpetua y es para siempre. Puedes estar como esté. El pueblo fue infiel y su fidelidad nunca decayó. Dios siempre es fiel, porque Dios no cambia. Dios es eterno. Ese es uno de sus mayores atributos. Cada evento de la historia misma del hombre nos muestra la intervención maravillosa de Dios en el desarrollo de la humanidad. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pero nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, dice Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Aun cuando el hombre se ha empeñado en sacar a Dios de su propia creación, cada momento de la humanidad ha estado marcado por la maravillosa intervención de la mano de Dios, mostrando su misericordia a favor de los hombres. Y al ver esto nos lleva a nuestro segundo punto. Primer punto, dar gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y lo vimos a través de este versículo 1. Nuestro segundo punto apunta a los versículos 2 y 3, que es dar gracias al Señor por su poderosa obra. Por sus poderosas obras. Dice el versículo 2, ¿quién puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar toda su alabanza? Bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican justicia en todo tiempo. En estos versos el salmista pronuncia una bienaventuranza sobre aquellos que son rectos delante de Dios. Esta expresión nace de un corazón dolido por una falta de rectitud, por lo que invita a la alabanza al Dios para honrarlo siempre, que hagan su justicia. Sus obras sobrepasan nuestro entendimiento. Por eso el salmista está diciendo ahí, ¿quién puede relatar los poderosos hechos del Señor? El pueblo lo está viviendo, el pueblo lo está viendo. Pero miren cómo el salmista está diciendo, ¿quién lo puede hacer? El pueblo de Dios lo debe hacer porque Él es Señor y Él es misericordioso. Esas obras nosotros las hacemos como su alabanza para ver su poder en esa expresión, tal como lo dice Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué debemos dar gracias? Por los hechos poderosos de Dios, por sus obras, por la manera como Él ha bendecido a su pueblo. Su grandeza es incontable. No obstante, viendo esa grandeza, nosotros no debemos detenernos, sino motivarnos y alabar al Señor con nuestro mayor esfuerzo, siempre que tengamos la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque grandes son sus obras, grandes y maravillosas son sus obras. Dios de los cielos, Dios de los cielos. Esos cánticos nos hacen recordar esa obra maravillosa del Señor. De nuevo vemos al salmista David hablando de esa grandeza de Dios en medio de su sufrimiento. Él reconoce el poder de Dios y su sustento. Y dice en el Salmo 40, versículo 5, muchas son, Señor, mi Dios, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si lo enunciara y hablara de ello, no podría ser nadie. No podrían ser enumerados.
Y en el Salmo 71, la oración de un anciano, así es enunciada. En el versículo 15 dice: todo el día contará mi boca de tu justicia y de tu salvación, porque son innumerables los grandes hechos que Dios hizo por su pueblo. Los liberó de la esclavitud, los alimentó, los cuidó y lo llevó a donde le había prometido que lo había llevado, que lo iba a llevar aún de sus infidelidades. Y por eso el salmista, reconociendo esto, está hablando de que bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican justicia en todo tiempo. No quiere decir eso que no vamos a fallar. Vamos a fallar, pero tenemos a nuestro Señor y hemos de darle gracias por sus poderosas obras. Las bendiciones se limitan a aquellos cuyos principios y obras son rectos. Qué dichoso sería Israel ahora si hubiera obedecido los estatutos de Dios. En el Salmo 105:45 dice: a fin de que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. Aleluya. El pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, dará gracias por sus grandes obras, por sus numerosas obras. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor, dice el salmista en el Salmo 104:24. Con esa sabiduría está llena toda la tierra. En el primer punto nosotros vimos cómo el apóstol Pablo hablaba a los corintios de que Dios es bueno, de que para siempre es su misericordia. En ese versículo 1 Pablo le estaba dando el consejo a los corintios en todo ese batallar que ellos tenían, y concluye hermanos con una victoria en el evangelio. Y a eso apunta todo lo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. Apunta a Cristo. Cristo venció la muerte. En 1 Corintios el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios en el versículo 15, en los versos del 50 al 58, específicamente en el 57: pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la más poderosa obra que ha hecho Dios: entregar a sus hijos, a Jesucristo, para salvación de su pueblo, todo su pueblo, lo que son de Él. Y aquí veremos entonces en nuestro tercer punto por qué debemos dar gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Damos gracias a Dios por sus numerosas obras, y su mayor obra fue y ha sido la obra de salvación. Y por esa nosotros debemos dar gracias. Y en nuestro tercer punto, en oración, debemos dar gracias al Señor por esa salvación. Por esa salvación, como dicen los versículos 4 y 5. Acuérdate de mí, oh Señor, en tu bondad hacia tu pueblo. Visítame con tu salvación, porque yo vea la prosperidad de tus escogidos, para que me regocije en la alegría de tu nación, para que me gloríe en tu heredad. El salmista está hablando de tú, lo que es de Dios. Y lo que es de Dios son sus grandes hechos, los cuales ha hecho por su pueblo y sigue haciendo por nosotros hoy. Pero esa mayor obra, como dice el versículo 4, visítame con tu salvación. El salmista le está rogando al Dios que lo visite con su salvación. Y veremos la gran maravilla que puede pasar con nosotros hoy. Estos versículos entienden que el Señor entiende que ellos estaban en el cautiverio en el momento de escribir este salmo. Él pide a Dios que se acuerde de él, que lo visite con su salvación, así como Dios demostró su salvación a su pueblo en el pasado. Él le pide que la siga haciendo por ellos en ese momento. No hay salvación fuera del Señor. El salmista y su pueblo están conscientes de esa inmensa verdad y lo pudieron ver
a través del profeta Isaías, cuando él en Isaías 43 capítulo 3, presentándole a Dios como su único libertador, les dijo: pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. A ese Salvador es que apunta toda la Escritura, y esa es la gran obra de Él. Como sintieron que Dios se había olvidado de ellos, piden que se acuerde de ellos en ese favor que pertenece al pueblo, que es su pueblo, que una vez había gozado de su heredad, como termina el texto hablando. Es tu heredad la que el mismo Moisés, orando con el pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 9, versículo 29, les recordaba: sin embargo, ellos son tu pueblo, tu heredad, a quien tú has sacado con tu poder y tu brazo extendido. Eso es Moisés recordándole al pueblo, hablando con el Señor: acuérdate de ellos, pueblo, acuérdate de lo que Dios ha hecho contigo. Y más adelante entonces en el capítulo 32, en el versículo 9, ellos están cantando y alabando a ese Señor, pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es parte de su heredad. Jacob es el pueblo de Israel. El pueblo de Dios, Israel, es el pueblo de su pacto, como ya lo vimos. Eso no cambia, no lo trastorna nada, porque es la voluntad absoluta y perfecta de Dios, del Dios Santo, el Dios de Israel, tu Salvador. Todas las demás religiones pueden hablar de cualquier Dios y es simplemente un Dios pagano. Hay lugar para un solo Dios y un solo Salvador. Nosotros podemos ver cómo hay gente que anda divagando, confiando en dioses que en nada aprovechan, porque ninguno puede mostrar que hubo un Salvador. Que muchas de esas religiones paganas están sacando al Salvador de la ecuación y están siguiendo hombres. Y mucha gente anda detrás de eso. Por eso el pueblo de Dios, escogido de Dios, tiene que adorar al Dios Santo, al Dios que es nuestro Salvador, que es nuestro sustentador. Tengámonos cuidado, como predicaba una vez el pastor Ángel, tengámonos cuidado de lo que escuchamos. ¿De a quién estamos escuchando? En ese escuchar, en el día a día, tenemos que escuchar las grandes obras que Dios ha hecho por su pueblo. No las grandes maravillas que ha hecho en un hombre. Porque lo que mucha gente anda buscando es el milagro. Y el mayor milagro que Dios ha hecho por su pueblo es el de la salvación. El haber dado a su Hijo Jesucristo para que seamos salvados por Él. Y por esa gran obra es por la cual tenemos que dar gracias. Ese pueblo de Dios visto a través de nueva vez el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, en los versículos 5 y 6. Porque aunque haya algunos llamados dioses, con D minúscula, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios a través de la libertad. Hay libertad en Cristo. Libertad de pecado. Libertad de ser muertos. Vivimos en Él. La salvación invocada al final de este salmo, después de nosotros haber visto todo este trayecto de por qué debemos dar gracias. Al final el salmista en oración, y eso se llama una especie de doxología, que es como deberíamos terminar y como terminamos muchas veces las exposiciones que hacemos, porque lo hacemos en oración, hablando lo que la palabra de Dios nos muestra, cómo tenemos que hacerlo. En esos versículos 47 y 48, el salmista termina de esta manera. Y cuando estábamos en el tiempo de oración esta mañana, la persona que le tocaba la oración utilizó este texto
para terminar, y yo creo que es una oración especial que todos nosotros debemos guardar en nuestro corazón. Sálvanos, oh Señor, Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre y para gloriarnos en tu alabanza. Bendito sea el Señor Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga amén, aleluya. Así termina este texto que nos hace ver la grandeza de Dios por la cual tenemos que dar gracias por su salvación. Y aquí se cumple cuando Jesucristo vino al mundo. El apóstol Pablo nos trae a recordación el ministerio de la reconciliación, que usted lo puede ver y lo veremos a través de 2 de Corintios capítulo 5 en los versos 18 al 21. Yo quiero que usted vaya ahí. 2 de Corintios capítulo 5 en los versos 18 al 21. Yo quiero que vayamos y veamos esa reconciliación que Dios hizo para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice a partir del versículo 18, 2 de Corintios 5, 18, dice de esta manera: y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por tanto, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Dice él ahí hablando sobre esa palabra del Señor, que más adelante entonces en el capítulo 6 versículo 2 dice: pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí, pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Tenemos que dar gracias a Dios por su salvación, por la salvación que nos ha dado a nosotros. Y ahí, ya para ir finalizando, a Tito se le da una encomienda, enumerando lo que es la base de la salvación en la enseñanza de una buena doctrina. En el capítulo 2 de Tito, en el versículo 1: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. En el capítulo 3, versículos 5 al 7, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Demos gracias. Demos gracias a Dios. El puritano John Trapp hace una especie de expresión muy interesante aquí en lo que es dar gracias. Él dice: poner la gracia en acción es evidencia de la acción de gracias. Y la buena vida del agradecido es la vida del agradecimiento. Tenemos que dar gracias a Dios por esa salvación tan grande que ha hecho para nosotros. Y ya para finalizar, un clamor de salvación. Si Dios no se olvidó de su pacto y no se olvida de su pacto, Él no se olvidará de nosotros ahora. Para nosotros poder y lo dicho en realidad por el salmista, ¿cómo nosotros lo podemos ver y discernir? Y yo le voy a mencionar 4 maneras de cómo podemos ver esto a través de la misma luz de la palabra, trayéndola a nosotros hoy. Número 1, no podemos creer que lo que hemos visto se quedó allá. Lo que hemos oído y visto del Salmo 106 se quedó allá. No podemos creer eso.
sino que como creyentes debemos dar gracias a Dios y recordar que su palabra es poderosa, es viva y es eficaz, y cada parte de ella es un mensaje de Dios para nuestras vidas, y que la misma es útil y perfecta para ayudarnos a crecer en su estatura. Y eso lo vemos a través de Hebreos capítulo 4 versículo 12 y a través de 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Debemos dar gracias a Dios nosotros hoy por su grande proeza, por su grande maravilla y por su maravilloso poder y por su palabra, la cual tenemos en nosotros. Número 2, que la historia de su pueblo Israel es la misma de cada uno de nosotros como cristianos, que somos de Él, comprado a precio de sangre a través de su obra redentora, como la vemos en 1 Pedro capítulo 1, en los versículos 18 y 19, que dice de esta manera: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con sus perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Hubo un sacrificio por su pueblo, y ese sacrificio es por nosotros hoy. Veámoslo a la luz de la palabra. Número 3, debemos estar seguros, mis hermanos, de que ya no tenemos que suplicar al Señor que nos visite, como lo hizo el salmista. Ya no tenemos que pedir que nos visite, porque Él está entre nosotros a través de su Espíritu Santo, el Paracleto, que nos ha dado para que nosotros podamos venir ante Él y regocijarnos con Él. Así como lo dice en Juan capítulo 14, 16. Si pecamos, abogado tenemos al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, el cual Él dejó. Y por eso le dijo a los discípulos: es necesario que yo me vaya para que el Consolador esté con ustedes. Ese Paracleto es nuestro en el día de hoy. No nos creamos el cuento de que ese Espíritu Santo se va y viene. Él está con nosotros porque Cristo nos ha comprado a través de su sangre. Y número 4, pueblo de Dios. Sí, somos el pueblo de Dios. No lo dudes de que ese pueblo de Dios ha sido enumerado ahí en esa carta del apóstol Pedro, en esa primera carta, en el capítulo 2, en los versículos 9 y 10, porque dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Demos gracias, pueblo de Dios, por esas grandes maravillas que Él ha hecho en nosotros, y salgamos de este lugar y anunciémosla, consciente de que somos salvados por Él y que Él nos va a dar ese gozo que nos va a llevar a contemplar su hermosura y a poder hablar de Él a todos los lugares donde vayamos. Demos gracias a Dios, porque su misericordia es por siempre, por sus grandes obras y por su salvación, de la cual sigue latente en cada uno de nosotros y es expresada para que todo aquel que no ha creído pueda alcanzarla, porque en Él hay misericordia. Pueblo de Dios, Dios te invita a que reconozca esa gran obra que Él ha dado y que seamos agradecidos de lo que Él ha hecho por nosotros. Es un buen momento para reflexionar en estas verdades, de poder dar gracias a Dios por su gran obra en nuestras vidas, así como lo hizo el salmista, y entender que Dios vive y reina en nuestros corazones. Reflexionemos en esas verdades, hermanos, y que Dios sea con nosotros en cada momento de nuestras vidas.